Ahora damos paso a la doctora Elvira Bisba. Ella es vicepresidenta primera del Colegio de Médicos de Barcelona. Gracias, Elvira. Adelante. Buenas tardes a todas y a todos. Un año más, no me queda más que agradecer a la organización y en especial a Rosa Cusco, ¿no? que me invite a inaugurar esta jornada, que como sabéis la apoyamos desde el Colegio Médico de Barcelona desde el principio, ya que este proyecto va de promover la salud, y esta es nuestra razón de existir, aunque sea de empresas y corporaciones, y del liderazgo de la mujer como motor de este cambio, y a nadie se le escapa que la feminización de la profesión médica es una realidad creciente en todo el mundo. Para daros un dato, solo en Cataluña de cada 3 médicos, 2 son mujeres. Y cuando me preparaba así algunas palabras, recordaba que en el primer congreso precisamente me tocó hacer una ponencia sobre aquellas cosas que hacemos desde el Colegio de Médicos de Barcelona para mejorar la salud de los profesionales, que lo hacemos a través de la Fundación Galatea, y que ya cuenta con más de 23 años y este año un reconocimiento internacional a este proyecto. Como sabéis, el colectivo médico y el sanitario en general es un colectivo de alto riesgo de sufrir estrés emocional, y por lo tanto es responsabilidad de las corporaciones de derecho público y de los colegios de médicos, es una actividad que tenemos delegada, garantizar que los médicos están en unas condiciones buenas y correctas para poder atender a la población. Si antes de la pandemia habíamos objetivado, ¿no?, que cerca de un 20% del colectivo médico se sentía agobiado emocionalmente, y eso es bastante más que la población general, podéis imaginaros lo que ha supuesto la atención de la pandemia en primera línea, ¿no?, con la falta de medios que tuvimos al principio, con la toma diaria de decisiones, muchas de ellas muy duras, ¿no?, con los miedos, miedo natural al contagio propio y al de familiares, la incertidumbre, el conocimiento cambiante cada día. Y desde el colegio intentamos reaccionar muy rápido porque era nuestra responsabilidad, y aprovechando precisamente la experiencia y los dispositivos que teníamos con la Fundación Galatea, creamos enseguida lo que se llamó una unidad de teleapoyo psicológico, que contó con el soporte de varias corporaciones, entre ellas el Colegio de Psicólogos, que aportó 50 psicólogos para dar atención a todos los sanitarios, con el soporte también de la Caixa y el apoyo al Ministerio de Sanidad, y que hasta la fecha, que es un proyecto que sigue vigente, ¿no?, pues hemos atendido a más de 900 profesionales sanitarios de toda España en nuestra situación. No solo médicos, los médicos quizás el colectivo, ya que era una iniciativa que partía de los colegios de médicos de aquí de Cataluña, pero también está enfermería y colectivos de otros ámbitos de la salud, como son los trabajadores sociales, etcétera, ¿no? Quiero remarcar que casi el 90% de los que hicieron uso de este recurso fueron mujeres, o han sido o están siendo mujeres. Pero creo que esto no es malo, ¿no? Yo creo que sencillamente refleja que las mujeres tendemos a escucharnos más, ¿no?, a saber cuando no estamos bien y a pedir ayuda antes. Yo creo que esto precisamente es bueno, ¿no?, y se refleja en muchas de las iniciativas que hemos estado haciendo para ayudar a que todos los equipos estén en buenas condiciones. Pero así todo, esto no ha sido suficiente. Yo creo que la mayoría de vosotros seguramente habéis oído por los medios de comunicación hace un par de semanas, ¿no?, los resultados preocupantes del estudio que hemos realizado conjuntamente con el Instituto de Economía de la Salud de Barcelona y el IES, y es un estudio sobre el impacto que ha tenido la COVID en la salud, los estilos de vida y las condiciones de trabajo de todos los profesionales de la salud. En estos momentos solo teníamos los resultados preliminares de los médicos, pero también está para enfermería, y en ellos nos mostraban algunos datos que realmente son bastante preocupantes, ¿no? 1 de cada 4 médicos se llegó a plantear en algún momento dejar la profesión, aunque está claro que por vocación y sentido de responsabilidad finalmente la mayoría ha decidido no hacerlo. Sin embargo, otro dato preocupante es que el 40% se sienten menos preparados para afrontar esta segunda ola, y todos sabéis que estamos inmersos en esta segunda ola. Pero yo creo que de este estudio también hemos sacado algunos aspectos muy positivos, y algunos yo pienso que Sara Herbel ha dado con ellos también, y es que el trabajo en equipo actúa como protector de la salud y el bienestar de los profesionales. Y esto lo hemos demostrado con números. O sea, aquellos
médicos y profesionales de enfermería que estaban inmersos en un equipo multidisciplinar y que se sentían que se podían enfrentar a conflictos éticos y a decisiones y problemas difíciles de manera compartida, han estado más protegidos, han tenido mucho menos estrés y mucho menos sufrimiento. Y creo que esto es un aprendizaje y creo que tenemos que ir hacia este camino, que es donde debemos trabajar. Yo creo que los liderazgos femeninos y los liderazgos en salud, y más en tiempos de pandemia, tienen que ir precisamente en intentar reforzar y promover estos equipos multidisciplinares, estos equipos que ayuden a la toma de decisiones compartidas, ¿no? y apoyar que tengan estos un funcionamiento saludable. Es evidente que también tenemos que ayudar a formar a profesionales, y en esto es responsabilidad quizás un poco más nuestra, pero yo creo que eso también es exportable, quizás porque al menos en el campo de los médicos, ya sabéis que son profesionales con muchísima responsabilidad, con mucha autoexigencia, y esto quiere decir que no tienen mucha preparación para el fracaso, y creo que tenemos que trabajar con ello. Hemos visto claramente que esto es uno de los aspectos a los que tenemos que mejorar y ayudar, porque es una fuente claramente de estrés emocional. No dejaremos de atender adecuadamente, evidentemente, a los profesionales y en la prevención y promoción de la salud. Este tipo de congresos, además, ayuda a tener también, pues, en el debate, pues, ideas nuevas para ayudar en este campo. Yo creo, y quisiera terminar, que velar por la salud física y mental de los profesionales de la salud, en definitiva, cuidar a quienes nos cuidan, es clave para garantizar, pues, una buena asistencia a los ciudadanos. Yo de verdad quiero agradeceros la oportunidad que me habéis brindado para poder explicar un poquito nuestra experiencia en este congreso, que precisamente va de liderazgo saludable en tiempos de pandemia, y yo espero que sea muy fructífera. Yo estaré muy atenta, no podré estar todo el rato conectada, pero ya tengo apuntadas algunas sesiones a las cuales sí me voy a conectar, y bueno, estoy a vuestra disposición para lo que podáis necesitar. Muchas gracias. Gracias, doctora Elvira. Bueno, qué decir, mucha fuerza y mucho ánimo a todo el colectivo médico en estos momentos tan complicados que nos ha tocado vivir. Sin vosotros, bueno, pues sería todo muy diferente. Y doy paso a Núria Bosch. Ella es vicepresidenta del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona. Bienvenida, Núria. Gracias. Gracias. En primer lugar, buenas tardes a todos y a todas. Agradeceros principalmente a Rosa Cusco y a toda la organización el hecho de invitarnos un año más en representación del Colegio de Farmacéuticos a la inauguración del 360 Women Congress. Felicitaros nada más este año todavía más, porque ha sido, sabemos, muy complicado, las dificultades han sido máximas, pero necesitamos mujeres como tú, como vosotras, que impulsen, que tengan esta tenacidad, esta energía para llevar a cabo lo que hace 4 días considerábamos normal y hoy es un reto muchas veces inalcanzable, pero hemos de trabajar, hemos de conseguirlo. Así que muchas felicidades y os deseamos todo el éxito durante el día de hoy. Hablando de la pandemia, que yo creo que es inevitable hoy hablar, tenemos claro que la COVID ha creado una crisis sanitaria, una crisis sin precedentes que ha originado una crisis económica también sin precedentes. Hoy somos conscientes de la importancia de la salud para la economía. Todos sabemos que no hay economía sin salud. Por lo tanto, creo que es el momento de replantearnos toda nuestra vida, nuestros valores, muchas prioridades, porque creemos que realmente habrá un antes y un después de esta situación. La economía era el centro de nuestras actividades prácticamente, y ahora vemos que necesitamos cuidar nuestra salud para que la economía continúe existiendo. Podríamos decir cómo ha afectado la situación de esta pandemia a las mujeres. Está claro, como ha dicho muy bien la doctora Elvira Bisba, que en el mundo sanitario y en el mundo de las curas, de los cuidados de las personas en general, trabajan principalmente mujeres. En el mundo de los
médicas, enfermeras, farmacéuticas, asistentes sociales, vemos que la mayoritaria de las personas profesionales son mujeres. Sabemos que durante la época del confinamiento, cuando la gran parte de la población estaba en sus casas, principalmente eran mujeres las que iban a trabajar por los profesionales sanitarios, pero también en el comercio, la alimentación. Si veíamos principalmente eran mujeres que salían a trabajar, tenían que conciliar su vida familiar con la situación, con el trabajo, con los niños en casa, sin escuelas. La situación ha afectado muy y mucho a las mujeres. Trabajábamos todos en situaciones muy complicadas. Al principio todos teníamos, como han dicho muy bien, muy pocos medios de protección. Eran escasos, no habían. Dependíamos de un mundo totalmente deslocalizado, con fábricas a la otra punta del mundo. Era imposible conseguir material. Todo el mundo hacía lo imposible por conseguirlo, pero no se conseguía. Un estudio de la Universidad de Barcelona dice que un 70% de las personas considera que ha trabajado con menos protección de la necesaria en algún momento. Y creo que decir un 70% es poco, porque realmente faltó mucho material. Ahora actualmente creo que hemos aprendido y tenemos material, pero continuamos teniendo dificultades para conseguirlo y ahora hay un hecho que es el problema que estamos intentando reclamar, que es el tema del IVA. Sabéis que las mascarillas, los materiales de protección están gravados con un impuesto del 21% como un producto de lujo, excepto en el uso de determinados centros sanitarios, que entonces sí que tienen otro trato. Creemos razonable en este momento que se adecue este IVA, este tributo, a las necesidades de un producto de primera necesidad, es decir, que sea reducido o súper reducido como puede ser un medicamento. Es un material de primera necesidad para todo el mundo. Durante estas épocas hemos vivido momentos muy duros, con muchas dudas, muchas incertidumbres, como hemos dicho, muchos miedos. Todo el mundo asumía riesgos personales, riesgos familiares, los médicos los primeros, pero todos sabíamos el riesgo que sometíamos al salir a la calle, al volver a nuestras casas, al convivir con nuestros familiares, pero todos, todas, dábamos lo mejor de nosotros cada día en esta situación. Realmente eran situaciones increíbles. Como hemos dicho, colegios cerrados, niños a casa, teletrabajando muchas personas, conciliando como se podía, pero toda la sociedad, dimos un ejemplo, todo el mundo se volcó. Yo creo que fue un ejemplo de sociabilidad, de corresponsabilidad social. Las redes de voluntarios, asociaciones de vecinos, han permitido que todo el mundo estuviese atendido. Nosotros desde las oficinas de farmacia veíamos realmente cómo grupos de vecinos se encargaban de conseguir que la gente mayor que no podía salir tuviese acceso a su compra diaria. Desde el Colegio de Farmacéuticos organizamos redes de voluntarios, llamamos a los estudiantes de farmacia, a los deportistas de élite también se nos unieron a ofrecer llevar a los domicilios de toda la gente que no podía salir de sus casas la medicación en todo momento. Desde el Colegio de Farmacéuticos, desde el primer momento, nos preocupamos de conseguir que todo el mundo pudiese obtener su medicación, que no hubiese ningún cambio, en un momento en que sabemos que los hospitales y también los CAPs estaban en situación muy saturada, tenían dificultad para atender todo lo que no fuese COVID. Pues trabajamos con el Departamento de Salud para poder renovar todos los planes de medicación. Las personas hoy todavía pueden ir a la farmacia con la tarjeta sanitaria, se actualiza automáticamente. Trabajamos para que los medicamentos de uso hospitalario, que muchos pacientes se tienen que desplazar a buscar a su hospital y en aquel momento tenían más miedo o incluso se aconsejaba por los propios farmacéuticos de hospital que no fuesen al hospital, podían recibir esta medicación en su casa. Se ha trabajado con todo lo que se ha podido porque nuestra prioridad es que toda la población tuviese esta medicación. Pero creo que tenemos muy claro que en esta sociedad hay unos cambios que habremos de cambiar. Las mujeres, como hemos dicho, hemos estado trabajando en la pandemia, pero a nivel económico continuamos siendo y somos muy importantes. Estamos bien preparadas y hoy en día nadie puede ponerlo en duda ni nadie lo pone en duda. Es importante una nueva manera de trabajar, de colaborar, donde las mujeres tienen mucho a decir. El 50% no se puede quedar al margen de esta decisión. Estamos preparadas. Pero la realidad es que el día de hoy, si entre todos los graduados de Administración de Empresa, el 60% son mujeres. Pero si miramos los consejos de administración de las empresas catalanas, solamente un 26% son mujeres.
Un estudio reciente publicado la semana pasada destacaba que las mujeres directivas son más rentables para las empresas. A medida que una empresa incorpora mujeres en su consejo de administración, baja el nivel de endeudamiento de la empresa y, por tanto, baja el nivel de riesgo. Hay muchos estudios, pero yo creo que es importante tener en cuenta que se tiene que tener en cuenta la importancia de incluir a las mujeres en todo ello. Simplemente quiero ya dar por finalizada esto, recordaros la importancia de la situación actual. Hemos visto, como nos han hablado desde el Colegio de Médicos, el Ayuntamiento, todo el mundo somos conscientes de la situación actual que hay y creo que es importante que seamos todos corresponsables, toda la sociedad, mantener las premisas básicas que nos trasladan todo el día desde las empresas, desde la sociedad: limpieza, distancia, mascareta. Mascareta bien puesta, creo que es una premisa. Sabemos que las mascaretas en un primer momento no había, pero ahora hay material. Hemos de renovarlas. Las mascaretas tienen una duración. En muchos hospitales, en muchos centros ya se están limitando el uso de mascaretas en malones. Seamos conscientes de que esto es una responsabilidad de todos, no solamente de los sanitarios, sino todos estamos en juego en este momento. Simplemente nada más, agradeceros y desearos mucho éxito durante toda la jornada de hoy. Gracias. Gracias, Nuria, muy amable. Es una responsabilidad de todos el ser conscientes del que nos tenemos que proteger para proteger a los demás, a nuestras familias, a todo el mundo. Nos tenemos que poner mascarilla y, de hecho, una de las ideas de hacer el Congreso 100% online era también por el respeto a las madres trabajadoras, empresarias, directivas, que tenemos que sufrir como nuestros hijos están en grupos bombolla, aislados de sus grupitos de amigos, y nosotras no vamos a relacionarnos abiertamente con mujeres de otros ámbitos, simplemente para respetar también a estas mujeres como yo también, ¿no? Que ves a los hijos que están muy limitados. O sea que vamos todos a poner de nuestra mano. Gracias. Palabras, sobre todo mi discurso está basado en el agradecimiento, ¿no? Que os sintáis cómodas en este congreso que os hemos preparado, tanto ellas como ellos, todas las personas que os habéis inscrito, como yo lo he pasado de bien en todo el proceso de creación, que ha sido un proceso bastante divertido también. Agradezco siempre vuestro apoyo, el de vuestras instituciones que desde el principio nos habéis estado apoyando, y también agradezco desde hace 2 años que estamos colaborando con el Instituto de Formación Continua, IL3, con Guillem Íñiguez y Ana Sabadell, por el apoyo y la confianza, siendo coorganizadores por este 2.º año, y promover la formación y la educación sobre el liderazgo saludable en la empresa, y sobre todo también a la Universidad de Barcelona por estar presente, aunque no hayamos podido celebrar en esta edición el congreso en el Paraninfo de la Universidad de Barcelona, como hicimos el año pasado, que fue precioso, pero así, bueno, como se decía al principio, pues colaboramos a no propagar el contagio y a protegernos y a ser responsables también. Una parte importante de este congreso la forman nuestras marcas patrocinadoras, que son Leotron, Pileix, Hard Control, Ginea, Kern Pharma, Lelo, Kitsch, Haji, Hyuga, perdón, Intimina. Sin su apoyo no sería posible y se apagaría quizá una ventana de visibilidad a la mujer que llevamos tantos años abanderando con este congreso. Estas marcas comparten los valores del congreso y no son tan importantes solo la parte económica, que obviamente es imprescindible, sino por las personas que hay detrás de cada una, como Ana Vilaseca y Lucía Delgado, que han venido, creo que han venido todas, que son de Laboratorios Pileix, Natalia García de Leotron Mujer, a Meritxell Llaro de Ginea Kern Pharma, que por cierto la felicito, que hoy es su cumpleaños, a Adelina Aránega de Kitsch, a Selina Yacuzzo y Pilar Ruiz de Lelo e Intimina, y a Eva Santos y Gloria Quemada del método Hyuga. Todas ellas son personas excepcionales que hacen grandes sus marcas, reflejan sus estatus humanos humano y compromiso social, y os invito a que sea directamente ya, o sea, sin pelos en la lengua, que seáis clientas de ellas y que potenciemos las marcas que realmente se comprometen con la mujer.
Como esta pandemia está siendo especialmente dura para muchas de nosotras por todos los cambios que ha supuesto a nivel profesional y físico, emocional y social, hemos contado con las mejores profesionales del sector de recursos humanos, la medicina y la empresa para hablarnos de algo tan preciado en estos tiempos como es la felicidad, el optimismo y, como me hacía referencia ayer una doctora de atención primaria que no ha podido asistir, para no caer en la tristeza. Nuestros ponentes hoy son la pepita de oro del Congreso. Estamos aquí para escucharlas, llenarnos de esta energía tan positiva que emanan cada una de ellas. Con este Congreso va de darnos visibilidad. Las voy a nombrar a todas porque se merecen que las vayamos conociendo, así como a todas las ponentes, a todas las personas que participamos hoy en este Congreso. Es la forma que tenemos de darnos visibilidad, de apoyarnos y porque nos merecemos que nos vayamos conociendo más y que, bueno, muchas de nosotras y ellas también van a participar en el networking que os hemos preparado. Por orden de programa, doy las gracias y nombro a la doctora María Soler, Carme Freixa, que presenta una mesa de bienestar corporativo, María José Fonseca, doctora Paloma Fuentes, Lola Rico García, Celia Il, Patricia Ripoll, presentadora de los talleres, Ana Rodríguez Cala, Eva Santos, Gloria Quemada, Carla Romagosa, Valeri Tasso, Adelina Aránega, Paloma Llaneza, Sara Verbel, Chantal Llavina, que modera el debate, y en la clausura tenemos a la doctora Mercè Puig y a Guillem Íñiguez, que dará paso también, que será co-presentador conmigo de alguna de las ponencias. La pandemia no nos apartará socialmente. El mundo online es el canal que más vamos a utilizar para darnos apoyo y seguir adelante. Como mujeres peleonas y valientes que somos, necesitamos recargarnos de alegría y vivencias sociales. Virtualmente nos cogemos de la mano fuerte, apretamos fuerte para sentir que no estamos solas. Nuestro equipo, formado por Rubén, Sara, Francesc y Patricia, y el equipo de IL3 por Dolors, Patricia y Kim, que nos han dado todo el apoyo y nos han ayudado en la organización y al que estoy agradecida por el gran esfuerzo que han realizado. Os vamos a acompañar durante las próximas 4 horas, serán intensas, os llenaréis de conocimiento, haréis networking, ejercicio, reiremos, tendremos una buena sorpresa, regalo de Quebué para vosotras en primicia y además después del Congreso y en redes sociales sortearemos lotes de productos de nuestras marcas patrocinadoras de Leotron, Pilage, Hard Control, Ginea, Kerpharma, Lelo Kids y Hyuga. No quiero dejar de agradecer también a las asociaciones como FIDEM, Asodame, ANDE, Citecno, la Fundació TIC Salut Social, Capitalismo Consciente, Ingenium y los medios de comunicación que nos han dado cobertura como Corresponsables, Farmaventas, Julia en la Onda, Hospitecnia y muchos más que vendrán también. Y a todas os damos las gracias de nuevo por venir, por quedaros, por participar. En el tiempo de networking vamos a abrir todos cámaras y micros, vamos a poder trabajar conjuntamente. Este año es diferente, pero no por ello va a tener que ser negativo.